Y el médico que da el diagnóstico me dice, tienes una amputación en la vía biliar. Eso es irreversible. Ya no hay nada que hacer por ti. Cuando yo voy a la iglesia Jesucristo la Vida Eterna, vi que hacían la oración de los martes. Ese día empezaron a orar como siempre y oraron por los enfermos. Y sentí que 2 hermanos se acercaron, me pusieron sus manos en mi espalda y oraron por mí también. No sé en qué momento el dolor desapareció, se me quitó. Y a partir de ese momento yo no volví a tomar medicamento. Dios ese día me curó. Hace 12 años que fue la cirugía y aquí estoy. En mi iglesia, Jesucristo la Vida Eterna, yo me curé. Mi nombre es Graciela Almeida Hernández y tengo 3 años de congregarme en la iglesia Jesucristo es la Vida Eterna. Me pasa una situación hace 12 años. Yo me encontraba pues realmente en una etapa de mi vida con mucho éxito. Tenía un negocio próspero, me iba muy bien, tenía mis hijos, estaba creciendo económicamente muy bien. Pero me aparté mucho de Dios porque pues yo llegaba a las misas, pero si podía, y si no podía, pues no llegaba. La prioridad era mi trabajo y me iba muy bien. Un día me empezó mucho dolor en la parte derecha aquí de mi cuerpo y me dolía muchísimo y fui al hospital. Entonces ya estando en el hospital me dice el médico, tiene usted la vesícula muy mal y la tenemos que retirar. Entonces le dije, ¿qué tan mal estoy? Ya, es ahorita, porque si no se puede poner peor. Entonces le llamo al papá de mis hijos y me dice, espérate, todavía no. Y el médico me decía, es hoy, para mañana no sé qué pueda pasar. Entonces yo tomé la decisión y esa tarde me intervinieron, entró al quirófano, me dan de alta al día siguiente, me fui a mi casa y todo iba normal. Entonces tenía yo una amiga que su esposo es médico militar y se enteró que me habían hecho la cirugía de pronto y me dice, ¿dónde estás? ¿Te podemos ir a ver? Y le digo, sí, estoy en mi casa. Fueron a verme y su esposo me dijo, Jelly, te vas a poner mal, me dice, tú no estás bien. Le digo, no, yo me siento bien. Y él me dice, no, estás mal y te vas a poner peor. Vamos, te regreso al hospital donde te operaron. Me regresan al hospital y pues nadie me decía qué pasaba. Entonces me empiezan a hacer estudios y el médico que da el diagnóstico me dice, tienes una amputación en la vía biliar. Eso es irreversible. Ya no hay nada que hacer por ti. Y me dice el médico, aquí no hay quien te pueda operar, que solamente un médico que está en el Hospital Ángeles puede realizarlo. Entonces, pues los costos se elevaban y no estaban a mi alcance. Y en ese momento yo pues no sabía qué hacer, porque no tenía el recurso. Y ahí empezó el milagro que Dios hizo en mí. Era un sábado, recuerdo que sí era un sábado ya de madrugada, cuando llegó ese médico y me dijo, ¿tú eres Graciela? Y le digo, sí, yo soy el doctor fulano de tal y si me permites yo te puedo operar. Entonces me dice, ven, te explico, ¿puedes caminar? Sí. Y te explico cómo va a ser tu cirugía y tu recuperación. ¿Tú puedes autorizarla? Y le digo, sí, yo puedo autorizarla.
Entonces ya me explica que tengo que traer una sonda alternativa durante 2 años, que la cirugía tiene un riesgo del 50% que pueda estar bien, salir bien, y el otro 50%, pues yo firmo como un seguro para el médico de lo que pueda pasar. Y me dice, en teoría sé lo que debo hacer, en la práctica no lo he hecho ni una vez, pero si tú me permites, yo puedo hacerte la cirugía. Entonces yo le pregunto, le digo, doctor, ¿y si no me opero, qué puede pasar? En 3 días te vas, no hay más nada que hacer. Entonces yo sentí que el mundo se me vino encima, pero a pesar de eso estaba yo fuerte. Me dijo el médico, tienes algo muy grande a tu favor, pues estás joven y tienes ganas de vivir, y eso es muy importante. Entonces todo el día siguiente me prepararon médicamente para la cirugía. Entro al quirófano, tarda la cirugía más de 8 horas, así me contaron que tardó más de 8 horas. Entonces, yo lo único que recuerdo es que me dicen en el quirófano que empiece yo a contar. Y empiezo a contar 1, 2, 3, y entro en un sueño, y ahí me quedo en el sueño. Entonces, en ese sueño, yo recuerdo que vi a una amiga que me decía, con la que estudié la carrera, me decía, Chely, mira, aquí estábamos, cuando salimos a la playa, mira, aquí estábamos jugando, acá estamos en tal lugar. Y luego me dice, mira, aquí están tus niños chiquitos, y aquí cuando tú estabas pequeña. Yo en mi inconsciente, yo dije, no, ella no estaba conmigo cuando yo estaba pequeña. Y yo entendí, yo dije, yo me estoy muriendo. Así lo entendí. En ese momento empiezo a ver, así como en una pantalla gigante, empiezo a ver desde que estaba yo chiquita con mi mamá y así, hasta tener a mis hijos. Entonces, yo en mis sueños cerré los ojos para no ver la pantalla donde estaba pasando la historia de mi vida, que es real. Cierro los ojos y le digo, Señor, en tus manos estoy. Y si este es mi momento, estoy lista. Entonces, yo cierro los ojos y empiezo a rezar el Salmo 23. Y yo le digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Y yo sentí el pasto y la brisa y lo verde y todo. En mi sueño o en mi inconsciente, yo lo sentí. De pronto vi una luz así como el sol muy fuerte que me lastimaba los ojos. Y yo abro los ojos y estoy en el hospital. Y la enfermera corre hacia mí, me ve y me dice, despertaste. Yo estaba en terapia intensiva, tenía 2 días. En ese momento yo entendí que pues Dios me había regresado a la vida, que Dios me había dado otra oportunidad. Pero yo tenía mucho miedo, y yo le decía, Señor, si estás conmigo, dame una señal, dime que estás conmigo porque tengo miedo. Entonces, así llegué al área de recuperación, no sé cuánto tiempo pasó, me empezaron a retirar el tubo de la boca, el monitor que estaba ahí. Tenía yo también una sonda de Home Pulse aquí en la parte de la espalda porque el dolor era muy intenso. Entonces, cuando realmente vi cómo estaba mi cuerpo, pues yo tenía sondas por todo el cuerpo, un Penrose de cada lado y una sonda alternativa donde drenaba ahí lo que estaba dentro de mi cuerpo. De mis familiares, gracias a Dios, nunca me dejaron sola, pero llegó un momento en que cuando uno entraba y otro salía, yo me quedé sola. Y en esos momentos llegó una enfermera y se sentó al lado de mí en mi cama y me dice, ¿cómo estás? Y yo pues no podía hablar, tenía una sonda nasogástrica y nada más con los ojos le dije que bien. Me tomó de la mano y me dice, aquí estoy, y cada vez que me necesites, aquí estaré. Entonces yo sentí que Dios me había dado la señal que yo pedía. Entonces, en ese momento sentí alegría, sentí gozo,
sentí ganas de reír y de llorar al mismo tiempo, es algo inexplicable. Y yo dije, venga lo que venga, pase lo que pase, yo no tengo miedo, aquí estoy Dios está conmigo y no va a pasar nada. Y así lo sentí. Empecé a recuperarme muy rápido. El médico me llegaba a ver todos los días, veía todo mi proceso y me dice, no sé qué hiciste, no has comido nada, porque obviamente durante ese tiempo yo estuve un mes en el hospital y como 15 días sin probar alimento. No sé qué hiciste, dice, pero te estás recuperando increíblemente. Increíblemente, todo está funcionando muy bien. Él me hizo una desviación bilodigestiva en Y de U, algo así, y donde con parte de mis intestinos puso una extensión y volvió a conectar. Entonces todo empezaba a funcionar bien. Y pues yo me sentía tranquila porque yo decía, Dios está conmigo y no va a pasar nada. Salgo de ahí, del hospital, y pues durante 2 años traje aquí, oculto, la sonda. Vendí todo lo que tenía al alcance para poder mantener pues mis medicamentos. El médico no me cobraba las consultas, pero el tratamiento sí lo tenía yo que comprar y ya no tenía yo apoyo. Entonces todo eso lo tuve que solventar prácticamente sola. Entonces a los 2 años me retira la sonda y me dice, bueno, aquí ya depende de tu cuerpo. Lo que hicimos no se puede volver a hacer, solamente se hace una sola vez. Si se vuelve a tapar, pues ya no voy a poder hacer nada. Entonces las personas que se operan en teoría de esta cirugía, de esa magnitud de lo que hicimos contigo, lo máximo que duran es de 4 a 5 años teniendo una buena alimentación, su tratamiento que no le falte, y pues todo depende de Dios. Entonces el tiempo que Dios me diera de vida para mí era ganancia, era realmente muchísimo más de lo que yo sentía que merecía. Entonces cada momento lo vivía con mis hijos lo más que podía. Ya cuando yo estoy viviendo con mis hijos, me invitan a la iglesia, Jesucristo es la vida eterna. Me invita el hermano Daniel Villasís, junto con el hermano Jesús Díaz, Chucho, y también el hermano Lení. Cuando yo voy a la iglesia Jesucristo la vida eterna, vi que hacían la oración de los martes, y fui a una oración, me gustaron las alabanzas, pero vi también que hacían oración por los enfermos. Entonces un martes me sentía yo que me dolía mucho, tenía yo mucho dolor, y fui a la iglesia. Y ese día empezaron a orar como siempre, y oraron por los enfermos. Y yo me concentré orando mucho, que sentí que estaba yo sola, que sentí que yo estaba sola en el templo, solamente orando. Hoy sé que se llama comunión con Cristo, estaba en una comunión con Dios. Hoy sé que se llama así, pero lo sentí. Y sentí que 2 hermanos se acercaron, me pusieron sus manos en mi espalda y oraron por mí también. No sé en qué momento el dolor desapareció, se me quitó. Y a partir de ese momento yo no volví a tomar medicamento. Dios ese día me curó. Me curó de una cirugía muy complicada, y yo puedo comer hoy cualquier cosa, puedo comer de todo y no me hace daño, y no tomo ningún medicamento relacionado con la cirugía que tuve. Y el médico me dijo que lo más que yo podía durar eran de 4 a 5 años. Han pasado 3 años que yo no tomo medicamento. Hace 12 años que fue la cirugía, y aquí estoy. Con la bendición del Señor estoy aquí, y en mi iglesia, Jesucristo la vida eterna, yo me curé. Cuando a mí me invitan a bautizarme, yo acepté, inmediatamente, gustosamente, porque yo no me podía negar a algo que ya Dios ya me había mostrado que
lo que era capaz de hacer conmigo. Yo me preparé y cuando hicieron el llamado, yo creo que era la primera que estaba, porque yo tenía unas ganas y un gusto y una alegría de volver de bautizarme y ser una persona nueva. Y realmente eso fue lo que Dios hizo en mí, una persona nueva. Muchas veces me pregunté por qué había pasado por ese proceso. Hoy entiendo que Dios tenía un propósito en mi vida y ese propósito se ha cumplido. Mis hijos, hay uno que todavía no llega, pero mi hija es una de las niñas que está ahí y está en los ministerios. Donde a mí me invitan igual a los ministerios, no tengo el tiempo para estar en todo, pero en 3 máximo sí estoy hasta este momento. Y no hay ningún contratiempo, no hay nada, el tiempo es para Dios. Cuando escuches el llamado del Señor, no te cierres, porque Él está tocando tu corazón y no sabes en qué momento, de un momento a otro, la vida te puede cambiar y el tiempo no regresa. Siempre y cuando nosotros estemos cerca de Dios, lo que Él decida con nuestra vida es ganancia. Querido Dios, gracias por restaurar mi vida, por hacerme de nuevo y nacer en ti, porque permitiste que pasara por un proceso de salud y cumplir el propósito que planeaste en mi vida. Gracias, amado Señor, por darme una segunda oportunidad.